Hola, recibo un saludo muy especial en este día donde compartimos la palabra de Dios y un pequeño mensaje para vivirla mejor en nuestra vida. Te invito para que allí en los comentarios des tus intenciones para orar por ti y por tus necesidades. Tomamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto le resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, desde el Evangelio de ayer se nos invita a pedir al Señor fe. Fe. Pedirle al Señor que aumente nuestra fe para que estemos con Él, para amarlo, para estar con Él. Pero esa fe implica, como hoy nos muestra el Evangelio, una obediencia a Dios. En ocasiones no obedecemos al Señor, a sus mandatos, a lo que nos pide. Y muchos de nosotros a través de los años y por medio de la oración vamos descubriendo qué es lo que el Señor realmente me pide. ¿Qué es aquello que el Señor me pide? Y los invito para que en cada momento le pidamos al Señor que nos dé la fe para escucharlo con esa autoridad que Él tiene, aceptar eso que desea de nosotros y cumplirlo en nuestra vida. Mis hermanos, nuestra fe se acrecienta cada vez que hablamos con el Señor, que dejamos que su palabra toque nuestro corazón. Esa es la primera enseñanza que nos trae el Evangelio. En segundo lugar, nos enseña el Evangelio a ser como niños. Quizá no es el Evangelio que hemos escuchado de que los niños, el Señor pide que los dejen acercarse a Él, no. Pero tenemos que ser como niños para aceptar las enseñanzas del Señor. Los niños nos escuchan con mucha atención, prestan atención y pocas veces cuestionan a los más pequeños, sino que escuchan y aprenden. Estas personas no escucharon al Señor, simplemente colocaban todo en duda. Por eso empiezan a hablar de que ese no es Jesús, pues, ese no es aquel que conocen desde hace mucho. ¿Cómo reconocerlo como el Salvador, el Mesías, si Él mismo ha estado con ellos? Mis hermanos, seamos como niños frente a las enseñanzas del Señor, asumámosla con gran valentía y vivámosla cada día. En tercer lugar, el Evangelio nos muestra cómo aquellas personas dudaban de la autoridad de Jesús. No se sorprendían por lo bueno que era o por sus milagros, sino que siempre cuestionaban todo. Mis hermanos, tal vez nos puede pasar esto a nosotros también en la fe. Cuando vamos a la Eucaristía, por ejemplo, y ya estamos tan acostumbrados que no le prestamos atención a la palabra o a lo que nos pide el Señor en ella. Quizá nos parece aburrida o un poco cansona la Eucaristía, pero es porque no sabemos o no reconocemos más bien la novedad de cada Eucaristía, lo nuevo que es su palabra, el tiempo, todo lo que el Señor desea de nosotros y que nos transmite por medio de ella. En ocasiones también juzgamos mucho a los padrecitos y no los vemos como aquellos llamados por el Señor. Caemos en la tentación de hablar de ellos y solamente hablamos de sus defectos o de lo que no hacen, pero pocas veces reconocemos lo bueno que son, las cosas que hacen bien. Recordemos que ellos, que nosotros, somos llamados por el Señor y portamos ya algo divino, gracias a la ordenación sacerdotal que hemos recibido. Hoy los invito entonces para que valoremos más la Eucaristía, para que valoremos más los ministros del Señor
y oremos para que nunca nos falten en la iglesia. Que veamos a las demás personas, también a cualquier persona, como esos hijos de Dios que merecen respeto, amor, que merecen tan buen trato como si fueran el mismo Dios. Y recuerden, mis hermanos, que confiamos en Jesús, Jesús, Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y los acompañe siempre. Feliz día.